Bueno, pues un asteroide impactará con la Tierra en agosto de 2027, provocará una catástrofe devastadora. Se habla de 1.200 millones de muertos en 48 horas. Es la inquietante predicción de algunos investigadores especializados en enigmas y en fenómenos paranormales. Para ellos, el fin del mundo, al menos tal y como lo conocemos hasta ahora, podría estar muy cerca. Con una estética bíblica, túnica austera, barba y pies descalzos. Alicia López. Hola, encantada. Hablábamos, Alicia, de ese meteorito que puede impactar en 2027 y que va a causar muchísimos muertos. Concretamente, ¿de qué estamos hablando? En caso de que llegue a ocurrir, sí que por el tamaño sería una catástrofe. Serían 2/3 partes de la población las que perecerían en 48 horas. ¿Tú crees que va a ocurrir? Pinta que sí, pero yo confío en que no. ¿Y en qué te basas para pensar que puede ocurrir? Porque yo decía que eres una buscadora de la verdad, una escritora, y que de alguna manera tienes un lenguaje con el universo, ¿no? Lees las señales hasta este punto. Sí, pero esto no está basado solo en señales. A mí me llegó la información de un meteorito en concreto con la fecha de 2027. Entonces fue cuando me puse a investigar sobre ello, equivocándome al principio. Encontré uno que se acercaba a la Tierra muy próximamente, que se llamaba Apophis. Mucha gente que esté en el tema lo habrá oído hablar. Pero la fecha de impacto se calculaba que podría ser por la rotación al Sol que tiene, en 2029 y en 2036. Cuando dices me llega la información, ¿cómo te llega este tipo de información? Eso está. Cualquiera lo puede buscar en los monitoreajes que tiene la NASA. Tú entras a esa página, y hay otras más, y tú puedes ver por dónde están los asteroides, cuál es su recorrido, cuándo se van a acercar a la Tierra. Todo eso está ahí. Esa información está ahí. Y luego están tus experiencias. Sí. Yo, bueno, mis experiencias o investigaciones, ¿no? Pero... O ambas cosas, ¿no? Sí, exacto. Las experiencias, digamos, un poco así paranormales que cuento en el primer libro son todas las cosas que me han ido sucediendo a mí interactuando con el universo, que eso lo puede hacer cualquiera. Bueno, cualquiera, idea, ¿eh? Cualquiera, lo que hay que ponerse. Dios está para que le exprimas a preguntas. Si tú le exprimes, Él te da respuestas. Pues tenemos tantas preguntas por hacer y tantas respuestas que escuchar. El tercer libro va de 101 preguntas a Dios. Hay gente que esto le parece una locura. Sí, totalmente. Es que si yo no hubiera investigado esto o me hubiera tenido que meter o me han metido de lleno en esto, yo tampoco me creería... O sea, es como si en 2019 alguien me cuenta lo que hubiese pasado en 2020, que me voy a quedar en mi casa encerrada, que el mundo entero se va a parar, que no van a volar los aviones, que todos nos van a vacunar, que si un documento hubiese dicho esto es una locura, esto no va a pasar. Bueno, ¿qué estás diciendo? Entre teorías, y nos lo comimos. Entre teorías apocalípticas hay algunas que las podemos creer y otras no tanto. Aquí tenemos contraapocalípticos. Jesús Zamora, Hola. ¿Tú tienes experiencias? No, yo, por desgracia, tengo experiencias de las que tiene todo el mundo cotidianamente, no, nada trascendente. ¿Qué te parecen estas teorías, como en el caso de Alicia? Pues me parecen, sobre todo, que son una forma muy atractiva, digamos, de ficción. O sea, es una idea que atrae muchísimo para desarrollar historias, ¿no? Y yo desde que tengo memoria, pues he conocido montones de anuncios parecidos de que se iba a acabar el mundo o que podría acabarse el mundo, pues iba a llegar el cometa Halley en el 80 y tantos. En el 2012 era el apocalipsis maya, que incluso se hizo una película. Y lo que yo me he preguntado, más que qué base hay para poder creer esta cosa, que luego ninguna ha ocurrido, es qué es lo que hace tan atractiva esa necesidad, ¿no? Sí, exactamente. Que tiene el ser humano. ¿Por qué nos fascina la idea del apocalipsis, la idea del fin del mundo? Y la conclusión a la que yo llego en el libro es que básicamente son tres ideas. Primero, lo que yo llamo el sesgo del relato, que es la idea de interpretar la historia de la humanidad como una historia en el sentido de como un relato, como una narración. Y una narración tiene que tener un final. Y entonces el fin del mundo es el final por antonomasia. Entonces es el final más final que nos podemos imaginar y por lo tanto nos vemos atraídos por eso. Otra idea es la idea de que nos hace sentir protagonistas, ¿no? Porque, bueno, no
tenemos nada especial, pero vamos a ser una generación que va a vivir lo más importante que va a pasar, que es el apocalipsis, porque predecir el apocalipsis para el año 7413... No tendría ninguna gracia, claro. ¿A quién le importa lo que pase? Pero claro, predecirlo para una época relativamente cercana... Yo te digo una cosa, yo no la quiero vivir, ¿eh? Yo tampoco. Claro, yo hemos tampoco. dicho 2027, yo si puedo evitar vivirlo, pues me quedo más Pero contenta ya. nos gusta ser protagonistas y si nos quedamos en el tercio de la población que va a sobrevivir, pues mejor, porque así lo podemos contar. Y luego otra historia que estas narraciones sobre el apocalipsis suelen tener una visión moral detrás, ¿no? La idea de que es que se va a acabar la civilización porque nos lo merecemos. Un castigo, porque, ¿no? Exactamente, y casi todos los apocalipsis, digamos, de la mitología religiosa tienen este trasfondo, ¿no? Y en el fondo yo creo que los actuales también, ¿no? Qué curioso y qué interesante lo que has dicho. Luego está este hombre en Ghana, que claro, era la incoherencia, ¿no? Hecha persona. Hablaba de una cosa y luego hacía otra. Son formas de contarlo Alberto. al final y llegas a más o menos gente. Es verdad que estadísticamente van a pasar cosas, siempre. Estadísticamente puede haber un meteorito, estadísticamente puede haber un COVID. Lo raro, de hecho, en la teoría del caos es que no pasen cosas, porque por muy improbables que sean, son tantas las cosas improbables que alguna cosa improbable tiene que pasar. Y es verdad que el ser humano, la sociedad necesita. Solamente conocemos el inicio y el fin de las cosas, el día y la noche, la vida y la muerte. Por lo tanto, no entendemos un concepto del tiempo como infinito, indeterminado, absoluto, y necesitamos ponerle parámetros. Pero claro, que se lo digan a los incas o a los mayas, si llegó el fin del mundo. Sí, pero por supuesto que llegó, desaparecieron como cultura. Para ellos existió el fin del mundo. Pero lo que sí que es cierto es que durante los últimos años todo este tipo de teorías tienen muchísima más difusión gracias a las redes sociales, porque en muchas ocasiones es el propio algoritmo el que favorece que todo esto se difunda a una velocidad tremenda, y esa es la razón por la que cada vez hay más personas que creen en este tipo de cuestiones que en muchas ocasiones no tienen absolutamente ninguna fase científica, ¿no? Y ahora, pues en fin, cada vez hay más personas que miran al cielo, ven el rastro de los aviones y se piensan que es que nos están gaseando desde el Claro, cielo. ¿y esto O sea, cosas... qué provoca en el ser humano, por ejemplo, en tu caso, que crees en estas teorías? ¿Te inquieta? ¿Lo asumes? ¿Crees que forma parte de...? He pasado por todos los procesos. Primero me inquietó, lo que yo llamo mis 3 días de oscuridad. Tuve mucho que pensar en silencio. Después... ¿Y qué piensas, Alicia, por curiosidad? O sea, cuando te dicen en 2027 se acabó. Fue horrible. O sea, fue horrible. El decir, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, todas las preguntas que te puedas imaginar y qué hago, cómo se lo cuento a mi familia. Una ansiedad que te muere. Sí, totalmente. ¿Y totalmente. tú consideras que hay una élite que conoce Sí. todo ese tipo de cuestiones que se lo está ocultando a la ciudadanía? Sí. ¿Con qué interés? Con que no cunda el pánico. Si esto te lo dicen, ya han soltado perlitas, en las noticias lo hemos visto, pero si lo cuentan, dicen, oye, sabemos que esto va a pasar, el mundo lo acabamos nosotros, ya no hace falta ni que venga el meteorito, porque empezaría el caos. Entonces, para mantenernos a todos así calmaditos, pues Sería una hasta que lo predicción vean con tópica. sus propios ojos no vamos a decir nada. Afortunadamente, una cosa es un meteorito, pero el resto de las teorías pues no llegan, ¿no? Si yo supiera, si yo fuera un gobernante y pensase que va a acabarse el mundo dentro de ¿Tú 2 tienes años... miedo? Yo no, Ah. tengo miedo, como decía Alberto, porque siempre pueden pasar muchísimas cosas que no nos imaginamos, que no De hecho, esperamos. hoy estamos viviendo también Claro, una que... Para Maduro, por ejemplo, efectivamente. ha cambiado el mundo. Lo más importante que tiene el futuro es que es imposible de predecirlo, eso desde luego. Pero si yo fuera un gobernante de la élite mundial que estuviese realmente convencido de que el mundo se va a acabar dentro del 27, dentro de 2 años o 1 año, pues ¿qué más me da si hubiese una crisis ahora? Estaría tan existencialmente agobiado como puede estar cualquiera que lo descubra. Entonces, pues Da sí, igual las pensiones dentro de unos claro, años, sí, ¿no? sí, Si no vamos a llegar. A si ver, la hay gente se una revoluciona, manera pues, de pensar lo que es Pues, positiva. podemos pedir hipotecas de manera desenfrenada y total no las va a pagar nadie. Lo cierto es que cada vez que hay una de estas cosas es con cosas que no controlamos. En su momento eran con los eclipses. Una vez que ya hemos controlado y conocemos los eclipses, ya los eclipses no son el fin del mundo. Luego fue el efecto 2000. Una vez que según vamos controlando las cosas y en el momento en el que seamos capaces de controlar los meteoritos, pues dejará de ser el meteorito una estrategia del fin del mundo. Ahora, es comprensible porque no nos gusta ser irrelevantes como sociedad. Y el hecho de que vayamos a morir y sea absolutamente intrascendente no nos gusta.
Por eso se hacen las pirámides. ¿Qué sentido tiene hacer las pirámides? Trascender una vez que llega tu fin del mundo. Lo necesitamos como sociedad, sentir que va a pasar algo y que nosotros vamos a estar después de eso. Sobre todo porque no tenemos respuestas, ¿no? Ni Claro. por qué estamos aquí, ni qué pasa después. Pero de eso se vayamos. trata, de buscarlas, y si tú preguntas, las obtienes, pero hay que preguntar. Ahora, si tú estás al margen de todo, no puedes pretender